Grandes traidores a España desenmascara a los Judas que han cambiado para siempre nuestra historia. A lo largo de sus páginas encontramos pasajes en los que vemos cómo diversas personas han actuado de manera perversa hasta el punto de convertirse en grandes traidores, porque en España no solo hemos permitido que se olvide a nuestros héroes, también hemos tolerado que se acepte como cierta una falsa leyenda negra. Y lo peor, hemos aceptado engaños que nos presentan a los más míseros personajes directamente, como si hubieran sido paladines de la libertad y del honor. Por eso hay que conocerlos. Y el mejor modo de hacerlo, entrar en su página web www.elgrancapitanediciones.es y pedir que nos envíen esta obra directamente a casa. Se trata de un libro fundamental, porque solo conociendo a los traidores del pasado podremos identificar a los enemigos del presente. Cuando han pasado más de 80 años desde el inicio de la Guerra Civil y ahora en plena vigencia de la memoria histórica, en España se habla muy poco del terror rojo. Se trata de la represión anarcosindicalista y comunista que tuvo lugar en nuestro país entre 1936 y 1939 y de las temibles checas, los centros de detención y tortura, donde fueron atormentados y asesinados todos los que no eran afines al Frente Popular. Las checas, ensayadas previamente en la Unión Soviética, eran los centros de detención de la CNT, la FAI, el POUM, el PSOE, el PC, Esquerra Republicana, el PNV y todos los grupos vinculados al Frente Popular, donde se sembraba el terror con el consentimiento del gobierno y la complicidad de las autoridades civiles de la República. Se calcula que más de 12.000 personas fueron torturadas en las checas y la mayoría posteriormente asesinadas. Ahora, el historiador y escritor César Alcalá acaba de publicar el libro Checas, las prisiones republicanas, editado por Libros Libres, una documentada crónica sobre esas mazmorras del horror. Don César Alcalá, muy buenas noches. Muy buenas noches, Javier. ¿Qué fueron las checas? Pues las checas, como has dicho tú al principio, fueron centros de detención y de tortura donde todo el Frente Popular lo utilizó para acabar con una parte de España, es decir, con aquella parte de España que no pensaba como ellos, que no era de izquierdas o no eran anarcosindicalistas. Pero no eran prisiones oficiales del gobierno, sino centros de detención de cada una de las organizaciones, ¿no? Exacto, o sea, no eran oficiales, pero sí que eran extraoficialmente oficiales, con lo cual quiero decir que todos los partidos políticos tuvieron sus propias checas, todos los del Frente Popular, tanto el PSUV como el PSOE, como Esquerra Republicana, como PNV. Es decir, el gobierno sabía que existían las checas, no tenían una connotación, digamos, de oficial, pero eran oficiosamente oficiales. Pero hoy en día, César, oímos hablar de que la CNT, la FAI, el POUM tenían esos centros de detención y tortura y podemos creerlo, hasta el PC, pero escuchar que el PSOE o el PNV, partidos que actualmente consideramos democráticos y están en nuestras instituciones, también torturaban y asesinaban. Sí, sí, porque, bueno, formaban parte de lo que era el Frente Popular y la verdad es que, por muy democráticos que sean hoy en día, en aquellos momentos, tener una checa era tener un estatus, es decir, de una manera o de otra era como tener un salvoconducto, es decir, tú tenías una checa y los otros te temían porque sabían que si hacías alguna cosa mal tú podías acabar en una checa, con lo cual todos quisieron tener sus checas para salvarse un poco las espaldas y, bueno, evidentemente para hacer lo mismo que hacían los demás, es decir, acabar con un pensamiento contrario al suyo. Hacer una cosa mal, ha dicho usted, pero había muchas personas a las que llevaban a la checa simplemente porque pensaban de otra manera o sospechaban que pudieran pensar de otra manera. Bueno, a ver, es que claro, el hecho es hacer una cosa mal, digamos, entre ellos, entre los partidos políticos. Las personas que fueron a las checas, evidentemente, no tuvieron nunca ninguna culpa de lo que hicieron. Las únicas cosas que hacían, por decirlo así, malas, eran ir a misa, ser de derecha, ser católicos, a lo mejor ser burgueses, es decir, cosas normales y corrientes que hoy en día son normales, pero que en aquel momento pues estaban consideradas cosas muy malas y con lo cual merecían morir, ¿no? Sabemos que hubo checas en Madrid y en Barcelona, pero ¿existieron centros de detención similares en otros lugares?
Sí, la Comunidad Valenciana, es decir, las checas existieron donde fue evolucionando el gobierno del Frente Popular, es decir, Madrid, a posteriori, a finales de 1936, se comenzaron a consolidar en la Comunidad Valenciana y Madrid y Barcelona fueron donde desde el 18 de julio del 36 ya funcionaron las checas. Con posterioridad fueron las de la Comunidad Valenciana, pero tampoco no se quedaron atrás, es decir, empezaron más tarde, pero Loreto Apellaniz, que fue el que estuvo al frente de esas checas, hizo de las suyas y se puso al día. En Barcelona, los famosos barcos prisión pueden ser también considerados como checas. Sí, se pueden considerar como checas porque ahí se torturaban. En el libro salen testimonios de Trinidad Mariner en el cual explica que habían unas hermanas que se llaman las hermanas La Saga, que les clavaban incluso hasta palillos en las uñas, o sea, les hacían mil y una torturas. En un principio las utilizaron para poner allí a todos los militares que se habían rebelado contra la República, pero con el paso del tiempo y teniendo en cuenta de que necesitaban de una manera o de otra tapar un poco todo lo que estaban haciendo, les iba muy bien tener unos barcos prisión, porque como que estaban en el puerto de Barcelona, la gente no tenía tanta tendencia a ir hacia allí y podían hacer más de las suyas. Supongo que no es agradable, pero díganos, ¿qué ocurría en las checas? ¿Qué tipo de torturas se practicaban? Se practicaron mil y una torturas, es decir, se practicaron desde eh, arrancarle los dedos a una persona, ponerlos boca abajo durante horas, ponerlos en una postura de genuflexión durante horas, eh, abrirle los ojos y ponerles una luz muy potente en los ojos, ponerlos en lo que les llamaban el huevo, que era como una especie de habitación muy pequeña y cerrada que hacía muchísima calor, era una sauna, por decirlo de alguna manera, pero en plan muy bestia, es decir, hicieron todo lo máximo posible para torturar a aquellas personas y muchas veces para sonsacarles cosas que evidentemente no les servían de nada a ellos. Es decir, ellos querían saber cómo funcionaba la quinta columna en Barcelona y, por ejemplo, saber nombres de personas. Hay testimonios de gente que dio nombres de personas que ellos ya sabían que estaban muertos, pero a ellos les iba bien tener nombres. Es decir, ellos querían nombres y no les importaba si estaban vivos o muertos. ¿Pero de verdad, don César, buscaban información torturando o simplemente lo hacían disfrutando de castigar así al que consideraban enemigo político? Bueno, yo creo que también en todas estas cosas hay el punto de sadismo siempre, ¿no? Es decir, las personas que estaban allí evidentemente no eran personas normales, ¿no? Y entonces yo creo que el sadismo entró dentro de las checas, evidentemente por la cantidad de torturas y de muertos que hubo, evidentemente disfrutaban haciéndolo. ¿Ha sido para usted muy difícil reunir la documentación necesaria para elaborar este libro? ¿Qué tipo de archivos ha podido consultar? Bueno, han sido muchos años. La verdad es que el libro este empezó hace muchos años y tuve la gran suerte de que cuando empecé a hacerlo, aún habían personas que habían estado en checas y que hoy en día ya desgraciadamente han fallecido y que me pudieron dar testimonio directo, ¿no? Estuve hablando con hijos y con hijas de personas que habían estado en ellas y poco a poco se ha ido recogiendo toda la información. En Barcelona también el archivo de Hispania Mártir, es decir, se han buscado muchas fuentes para poder localizar las checas de Barcelona, Madrid y la Comunidad Valenciana y poder acabar escribiendo el libro. Pero es un libro de un largo recorrido de tiempo. Si ha podido contar con esos testimonios, entendemos que algunos consiguieron salir vivos de estas checas. ¿Quiénes podían hacerlo? Bueno, los hijos que yo estuve hablando, los padres, desgraciadamente, todos fallecieron, pero sí alguna persona que al final, ya al final del conflicto de la guerra civil, sí que estuvieron en checas y pudieron salvarse por el caos del momento. Es decir, los últimos meses de la guerra civil fueron muy caóticos, sobre todo aquí en Cataluña, y estas personas entraron, salieron, fueron a la cárcel Modelo. Incluso uno de los testimonios, Mateo Mención, que sale en el libro, este incluso llegó al Collell
y de allí se pasó a la frontera francesa y volvió otra vez. Es decir, hicieron unos grandes periplos todas estas personas, pero evidentemente, aunque se salvaron de las checas y no murieron en ellas, quedaron traumatizadas durante toda su vida por lo que vieron y por lo que esperaban que les sucediera a ellos. Aquí en Madrid, una de las masacres más conocidas es la de Paracuellos del Jarama, donde se organizaban sacas desde prisiones para llevarlos allí al cementerio, ser ejecutados y enterrados. ¿También iban a Paracuellos personas que procedían de checas? En Paracuellos, claro, fueron personas que estuvieron en cheques, evidentemente, y sobre todo en la cárcel modelo. Es decir, las checas en cierta medida, al principio, sobre todo de 1936, lo que eran centros de detención. Es decir, había tantísima gente que detenían las patrullas de control y todos los que en su momento llamaron incontrolados, que no podemos decir que fueran incontrolados, podían ser incontrolados las 2 o 3 primeras horas de estallar la guerra civil, pero evidentemente al cabo de 1, 2 o 3 meses no eran incontrolados, eran muy controlados. Lo que pasa es que les interesaba decir que eran incontrolados. Pues claro, tenían que ir a estos centros de detención, todas estas personas las acumulaban allí y de ahí las llevaban a los cementerios para ser asesinadas, entre ellos los de Paracuellos. Es decir, que volviendo casi a la primera pregunta que le hacía, las checas, a pesar de ser cárceles particulares de cada partido político, formaban parte de todo ese entramado represor de la República, de ese aparato oficial. Evidentemente, y por eso en las leyes de memoria histórica nunca se va a hablar de las checas, porque los que han promovido las leyes de memoria histórica han formado parte de esta memoria que quieren ellos mismos olvidar, ¿no? Pero, don César, un país que olvida su pasado está condenado a repetirlo. Si hacemos una ley de memoria histórica, ¿no deberíamos recuperar todos los horrores, fueran de un bando o de otro, para saber exactamente lo que ocurrió? ¿Por qué Sí, obviar algo tan terrible como la realidad de las checas? porque a lo mejor se pondrían rojos. Yo creo que sería más por esto, ¿no? A ellos lo que les interesa, evidentemente, lo que más les interesa es sacar a la luz todos los crímenes que cometió el franquismo. ¿Por qué? Porque ellos estuvieron implicados, es decir, ellos fueron víctimas, por decirlo de alguna manera, del franquismo, ¿no? Pero a ellos no les interesa cuándo participaron ni otras personas fueron víctimas de lo que ellos hicieron, con lo cual esta parte de la memoria no interesa y no forma parte de un ideario histórico dentro de los partidos de izquierdas, PSOE, Podemos y Partido Comunista, bueno, Partido Comunista en su momento, ¿no? Pero cualquier observador mínimamente avisado puede entender que hubo crímenes en el franquismo, pero no entendería que en el otro bando no hubiera absolutamente ninguno. ¿No resulta un poco contraproducente pretender vender esa historia de que los malos muy malos eran unos y los de enfrente eran muy buenos y no cometieron ningún tipo de desmán? A ver, yo creo que es contraproducente en el sentido de que, por ejemplo, ha salido este libro mío. Es decir, por mucho que tú quieras tapar la verdad histórica, la verdad siempre surge y siempre sale. Es decir, es que es verdaderamente una tontería, porque los que están hoy en día al frente de estos partidos no tienen culpa, porque ellos no estaban en aquel momento de lo que pasó. Y a veces vale la pena ponerse una vez rojo y, y decir, bueno, pues sí, nos equivocamos todos, fue un momento de una confrontación en la cual pasaron mil y una cosas, y sí, nosotros fuimos culpables, se sonrojan en un momento y ya está, y entonces se explica la verdad de todo. Pero parece ser que no interesa o que, bueno, que no es políticamente correcto ni sonrojarse ni pedir perdón. Bueno, Checas, las prisiones republicanas, ha sido editado por Libros Libres, que es sin lugar a dudas una editorial valiente que se atreve con temas de este tipo. ¿Usted cree que cualquier otra editorial se hubiera atrevido a sacar un libro como este suyo? Es complicado por eso que estábamos diciendo, es decir, no todos se atreven a hacer una cosa de estas, ¿no? Y Libros Libres ha tenido bueno, ha apostado por el libro y yo creo que ha hecho muy bien en este sentido. Bueno, afortunadamente, como usted dice, se puede contar en los libros. Afortunadamente todavía hay gente en España que lee libros y que no se llegue a cumplir el refrán aquel, como sigue así el tema de la educación y la ilustración en España, de que el mejor modo de guardar un secreto en España es escribirlo en un libro. Sí, bueno, y aparte de todo esto, que con lo que estabas diciendo de lo de la educación, llegará un momento que no se sabrá ni que existe una guerra civil en España, porque la van a ir recortando tanto la historia que llegará un momento que
que habrán unos saltos brutales. Don César Alcalá, nuestra felicitación por este excelente libro, realmente bien documentado, nos relata una realidad que muchos quisieran acallar, pero que afortunadamente historiadores y escritores como usted pretende desvelar y que gracias a la valentía de una editorial como Libros Libres podemos conocer. Muchísimas gracias por habernoslo contado. Gracias a vosotros. Un saludo, muy buenas noches. Buenas noches. Don Roberto, afortunadamente hay algunos libros que rescatan algo de la realidad, porque si nos dejamos llevar por la memoria histórica y por lo que quieren convertir ahora la educación en España, difícilmente conoceríamos muchas cosas que ocurrieron, ¿no? Bueno, vamos a ver, la memoria histórica es una de las mayores vilezas que han ocurrido en Europa occidental. Es, señoras y señores, la versión stalinista de la guerra civil. Y no solo es una gigantesca mentira, es que es una infamia y una burla sangrienta. Miren ustedes, empezando por el principio, una persona tan republicana y tan poco sospechosa como don Miguel de Unamuno diría de la España del año 36 que la República había desaparecido, porque realmente desapareció, la que hizo la guerra y contra la que se levantaron los militares no era la República, era un frente popular que Unamuno decía que había caído en manos, la República, dijo, ha caído en manos de unos pistoleros. Y efectivamente, así han sido, empezando por Azaña, Largo Caballero, Negrín, eran unos auténticos pistoleros todos ellos. Pero miren ustedes, por hacer números, tengo aquí un libro, por hacer números, para que sepan los que mataron unos y los que mataron otros, porque eso está ya muy cuantificado. Y quitando toda la panda de sectarios que hay por ahí escribiendo y comiendo la sopa boba, todos los libros serios, aquí tengo uno de Pío Moa, Los crímenes de la guerra civil, donde se analiza exhaustivamente esto. Miren ustedes, señala en uno de los puntos cómo el libro de Salas Larrazábal, que es el mejor libro que se ha escrito sobre la guerra civil española y más neutral, habla de que las últimas averiguaciones que se hicieron sobre los asesinados o fusilados en cada uno de los bandos da 72.000 para el Frente Popular frente a 58.000 para el bando nacional, incluidos ahí 21.000 fusilados después de la guerra civil. Todos ellos, los fusilados después de la guerra civil, puede que hubiera alguno que fuera inocente, pero de los 21.000, 20.999 eran unos criminales y eran unos asesinos los que estaban en las checas. Decías hace un momento, Javier, que si el PSOE había intervenido. Hombre, en Paracuellos, donde se asesinó a 5.000 hombres, mujeres y niños, fueron, bueno, el que lo hizo fue Santiago Carrillo. Esto se ha sabido de siempre, pero desde que cayó la Unión Soviética y se desclasificaron los archivos de Moscú, ya, bueno, es que nada, aparece ahí con letras rojas, O sea, fue Santiago Carrillo, un genocida, Bien, pero quienes apretaron las ametralladoras en Paracuellos y en algún otro sitio, pero vamos, sobre todo en Paracuellos, eran socialistas, señoras y señores, eran del Partido Socialista y de la UGT. Esos eran los que apretaron las ametralladoras, que fue como lo hicieron, al más puro estilo soviético, en Paracuellos. Y como una vez que les ametrallaron, algunos quedaron muertos y otros medio muertos solamente, los enterraron a todos, y muchos de ellos, señoras y señores, estos del Partido Socialista y del OGT, los enterraron vivos. Eso se ha comprobado después, cuando los han desenterrado, porque tenían tierra en los pulmones. Eso es para que lo sepan. Luego, decirles que es que han asesinado a 11.000 curas, frailes y monjas. 11.000 curas, frailes y monjas. Hay un caso particular, que es verdaderamente terrible, que es de María Josefa Segovia. Dirán ustedes, ¿y quién fue María Josefa Segovia? Bueno, esta era una seglar que creó
que las Teresianas del Padre Poveda, una institución de enseñanza fundamental. Bueno, pues a esta señora, que no era monja, había hecho votos, pero no era monja propiamente dicha, y a las profesoras de este instituto entonces las arrojaron a un pozo de 100 metros vivas. Quedaron medio muertas y allí murieron, pues como pudieron morir, por parte de la UGT y de los partidos socialistas. Y luego nada más decirles, aquí tengo otro libro de un conocido republicano, Julián Zugazagoitia, Guerra y vicisitudes de los españoles. Bueno, Julián Zugazagoitia era un periodista, era el director del Socialista, que era el periódico, digamos, más importante en Madrid de la guerra, y al final de la guerra fue ministro. Bien, cuenta una conversación con Luis Companys, a este miserable genocida que los separatistas y golpistas catalanes han llevado a los altares. En esta conversación le dice, hablan de los curas y monjas y tal, y que si se habían salvado algunos, y le dice a Zugazagoitia, que lo cuenta aquí, le dice a Zugazagoitia, de esos ya no queda ninguno en Cataluña, en medio de una risotada. Eso lo cuenta Zugazagoitia. Este era Companys, y resulta que ahora dicen que hay que revisar el juicio de Companys. Pues revísenlo, señores, y llévenlo a la Corte Penal Internacional, a ver qué dicen de este genocida. César. A mí es que me da, la verdad es que mucha náusea todo esto, en fin, volver al enfrentamiento entre españoles a cuenta de una guerra que tuvo lugar hace ya 80 años, y todo esto empezó cuando llegó el nefasto Zapatero en 2004, porque hasta entonces yo recuerdo perfectamente que había un acuerdo que se cumplía de no mirar atrás, de no remover todo ese pasado tenebroso y horrendo de España, de marcarnos como punto de un comienzo la transición, de ese perdón entre las dos Españas, de ese mirar hacia adelante, de ese, en fin, ese espíritu que había, el espíritu de la transición que duró hasta 2004 con la llegada del nefasto Zapatero. Llevamos ya 16 años con esta mandanga revisionista de la memoria que yo diría histérica, que no histórica, porque evidentemente pretender que en una guerra, como decías tú, uno de los bandos era bueno, buenísimo y otro era malo, malísimo, eso es falso. ¿Qué tendría que pasar en España para que media España se levantase contra la otra media? Esa es la clave, porque detrás de los militares que se levantan contra la República estaba media España apoyándoles. Y eso es así. Y había una capa, por lo menos la mitad de la sociedad española, que apoyaba ese bando. Yo nací en el año 77, yo no me siento especialmente identificado con ninguno de los dos bandos, yo me siento identificado con la transición y con la Constitución del 78, que ese es mi marco vital, por decirlo de forma cursi, ¿verdad? Pero es que tú retrocedes en la historia y te das cuenta de que si media España apoya a los militares que se levantan contra la tiranía camuflada bajo régimen republicano o bajo democracia popular, evidentemente algo pasaría mal, o algo muy malo estaría pasando, por decirlo bien. Y cuando tú ves la propaganda de la República, su modelo a seguir era la Unión Soviética. Y España iba encaminada a establecer una dictadura comunista bajo el régimen de la República del 31, perdón, en el 36 comienza la guerra. Entonces, eso es así, eso es un hecho, y todas esas barbaridades que cometió el bando republicano, todos hemos oído casos de métodos de tortura, de cómo se hacía, en fin, de todas estas barbaridades, ¿no? Pero esto de la memoria... métodos de tortura terribles que incluso George Orwell en 1981 relató algunos de las suyas en su obra ficticia, inspirándose en esas torturas que previamente ensayadas en la Unión Soviética se pusieron en práctica en las checas. Exacto, pero es que esto cuando lo llama, es que hasta el mismo nombre suena a totalitario. Esto de la memoria histórica, por lógica, la memoria será lo que alguna persona recuerda de un periodo histórico concreto, pero eso no es toda la historia, porque evidentemente la memoria ¿de quién? ¿De una persona que estaba en el bando nacional o de una persona que estaba en el bando republicano? Que eso también hay que tenerlo en cuenta. Esto es un término ideológico, revisionista y manipulador de los hechos históricos que acontecieron en España en un momento concreto de nuestra historia. Esto no es ni memoria histórica, ni memoria democrática, ni zarandajas. Esto es simplemente historia y por tanto hay que tener en cuenta todos los datos. Right. Yo la verdad que voy a hablar de la guerra en general, porque, bueno, se ha dicho aquí de todo sobre la guerra civil española.
Pero hay muchísima gente que habla de la guerra sin saber lo que realmente es una guerra. Una guerra es horrible. Una guerra no le deseo ni al peor enemigo. Yo he estado 12 años en una guerra, he participado en 2 guerras bélicas muy duras y la verdad he sufrido muchísimo. He salido de estas guerras 2 veces heridos, secuestrado, maltratado y también torturado. Cuando estuve escuchando mi amigo César, que es un buen amigo, hablando de las torturas de la guerra civil, me viene a la cabeza algunas veces el que yo estuve en la cárcel, que me quitaron las 2 uñas de mis dedos grandes de mis pies con un alicate. Y con la plancha ponerlo en la mano y todo eso, y he sufrido yo en mi propia carne. Por eso hablar de la memoria histórica y de la guerra y general odio entre 2 bandos, un país entero, yo creo que no tiene perdón de Dios, de verdad. O sea, lo que tienen que hacer aquí en España, pues, contar la historia como era, enseñar a la gente lo peor que no se puede pasar en una guerra, sobre todo una guerra civil, entre hermanos, entre el mismo país, el mismo bando. O sea, yo he vivido una guerra entre Irak y Irán, y bueno, relativamente salió Irak ganando, perdiendo casi 300.000 hombres, y Irán 700.000, en total 1 millón de muertos. A ver, ¿quién es el vencido? Por lo tanto, en una guerra no hay vencido, todos pierden, y una guerra civil mucho más. Y esta es general, la memoria histórica general, este odio contra la derecha, y que la derecha era tal, y Franco era tal. Este no beneficia a nadie, al contrario, no avanza un país. O sea, lo que tienen que hacer es que escribir la historia, contar la historia, enseñar a esta generación lo horrible que ha pasado este país, lo horrible que es la guerra, lo horrible es el enfrentamiento entre 2 bandos hermanos, y solucionar este odio. No es malo tener ideas políticas, no es malo ser de la izquierda o ser de la derecha, pero hay que hacer política, no generar odio. O sea, este odio a mí me recuerda de entre chiíes y sunís, o sea, este es odio religioso que tan profundo, que llevan muchos años enfrentando, y no lleva a ningún puerto. O sea, yo creo que lo mejor que se puede en este país es olvidar de la guerra civil española y intentar curar estas heridas abiertas que hay entre los ciudadanos. Y quizás el mejor modo es conocer la historia, para eso nos vienen bien libros como estos, que nos recuerdan lo que realmente ocurrió, para que nunca jamás vuelva a repetirse. Vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato. Como saben, el pasado fin de semana, con motivo del Día de la Constitución, fueron miles de personas las que salieron a las calles en diversas ciudades españolas, convocadas por Vox para leer un manifiesto en defensa de la Carta Magna y en contra del Gobierno. Vamos a recordar qué es lo que pasó ahora mismo. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Gritad Estefanía! No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El Gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación.
Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti. ¿Sabías que en tu casa hay 5 veces más contaminación que en el exterior? Respirar es vital, pero respirar bien nos hace vivir más tiempo y mejor. Ahora lo puedes conseguir con Biou, el sistema de tratamiento integral del aire que elimina los virus, las bacterias y aquellas diminutas partículas que son tan dañinas para la salud. Si padeces de alergias, EPOC, apneas, descansas mal, te levantas cansado o quieres evitar contaminarte con virus y bacterias, llama ahora mismo al teléfono 900-730-122 y pruébalo gratuitamente durante 15 días. Biou, respirar bien para vivir mejor. ¿Quieres dormir tranquilo sin pensar en si cobrarás tu alquiler? Con nuestro servicio de gestión integral podrás olvidarte de tus preocupaciones porque Arrenda se encarga de todo, pagándote el día 3 de cada mes sin excusas. Si tienes una vivienda alquilada o estás pensando en hacerlo, contáctanos. Arrenda, el alquiler seguro y garantizado. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox de Mundo Natural combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte de Mundo Natural contiene cardo mariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo que aporta 10 miligramos de monacolina K que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón, protege tu salud. Divecol Forte de Mundo Natural. La joya de la mujer más poderosa de la cristiandad, la madre que forjó una gran nación, España. Los sueños de la reina Isabel plasmados en un tesoro único. Joyas Históricas presenta el collar de Isabel la Católica, una réplica exacta de la joya de la reina más importante de la historia universal. El collar que enamoró a Isabel la Católica y con el que descubrió un nuevo mundo, ahora puede ser tuyo. La joya que evoca la fuerza de una mujer que fue capaz de concebir la nación más poderosa del mundo. Siente el poder de una reina con el collar de Isabel la Católica. Un diseño de alta joyería que simboliza lo que nunca acaba. La gloria de una nación como España. Llama al 900-730101 y sé una reina. ¿Estamos en un auténtico Estado democrático o estamos en una partitocracia? Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconetti no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados.
Las arrugas superficiales, la flacidez o el descolgamiento de la piel son síntomas evidentes del envejecimiento, un proceso que a partir de los 40 años se acelera al reducirse la producción de colágeno por parte de nuestro organismo. Colacel Antiox de Mundo Natural es un complemento alimenticio que aporta colágeno hidrolizado puro de alta absorción y antioxidantes, además de vitamina C, una vitamina esencial que contribuye a la formación de las proteínas de relleno de la piel, como son el colágeno, la elastina, la tropoelastina o el ácido hialurónico. Gracias a su completa composición, un sobre al día de Colacel Antiox produce el mismo efecto que 3 envases de otros productos similares. Confíe en Colacel Antiox, mucho más que colágeno, de venta en tiendas especializadas en el teléfono 91-446-0000 o en su página web parafarmaciamundonatural.es. El pasado fin de semana, con motivo del Día de la Constitución, miles de personas salieron a las calles de diversas ciudades de toda España, convocadas por Vox para mostrar su apoyo a la Carta Magna y para manifestar su crítica contra el gobierno. El presidente de la formación, Santiago Abascal, escogió Barcelona como lugar para leer su manifiesto. Allí, radicales de izquierda y separatistas, movilizados por los CDR, los Comités de Defensa de la República, trataron de boicotear el acto, muchos de ellos con vestimenta negra y encapuchados. Los Mossos d'Esquadra tuvieron que realizar un gran despliegue para evitar disturbios. El presidente de Vox, en su alegato, destacó que la mayor amenaza a la Constitución es el propio gobierno, que pacta con los enemigos de España. Rotundidad y sin ningún matiz que el mayor enemigo de la Constitución es el gobierno socialista, apoyado en el comunismo totalitario, apoyado en el separatismo golpista y apoyado en la ETA, en esa ETA cuyo portavoz ha dicho que no había un gobierno así desde la Segunda República, es decir, que no había un gobierno mejor para ellos desde hace 80 años. Tenemos comunicación con nuestro comentarista habitual, Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. A ver si es posible recuperar esa comunicación. Don Lucio Muñoz, ¿nos escucha? Muy buenas noches. No, parece ser que de momento no. Pero bueno, mientras vamos recuperando esa comunicación con él. Don Roberto, ¿realmente usted cree que está amenazada nuestra Constitución? ¿Se justifica esa salida del pasado fin de semana a las calles convocado por Vox? Bueno, total y absolutamente. Vamos a ver, es que esto no es ninguna novedad. Este gobierno socialcomunista, apoyado por los comunistas bolivarianos tercermundistas de Podemos, que son enemigos de España, manda narices la gente que son españoles, que le vota todavía a Podemos cuando quieren destruir España, y ya lo han dicho, es su principal, aparte de destruirnos económicamente, llevarnos a la cartilla de racionamiento. Pero bien, es que, querido Javier, es que van poco a poco, le van dando mordiscos a la Constitución para llevarnos a un cambio de régimen, Como por otro lado el Constitucional está dominado por ellos, el peligro es un peligro tremendo. Por eso, una de las cosas que hay que hacer y tienen que hacer, y lo decía muy bien, el otro día lo comentaba dentro de otro contexto, lo que sucedió el 2 de mayo del año 1808 en Madrid, o la gente sale a la calle a manifestarse, como ha ocurrido en esta convocatoria, que, bueno, estaba convocada por Vox, pero fue muchísima gente. Por ejemplo, aquí en Madrid fue muchísima gente de la hostelería, de los bares, que los han arruinado, literalmente han arruinado sus vidas, y lógicamente han salido a la calle. Este gobierno socialcomunista, totalitario, está aprovechando la pandemia, eso ya lo sabemos todos, para tenernos encerraditos en casa. Entonces, que el peligro existe, no es que exista, es que ya lo están utilizando, recortando libertades por arriba y por abajo. Hace un momento hablábamos de la ley de memoria histórica. La ley de memoria democrática, le llaman los totalitarios del Frente Popular, manda narices, la ley de memoria democrática le llaman los que no saben lo que es la democracia. Bueno, esto es una de las muchas cosas, porque en algún momento harán ilegal y a los que digamos estas cosas pretenderán multarnos. Ahora van apañados, porque vamos a ir al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo si es que tal cosa sucede. Bien, y nada más una cosa. Me sorprendió muchísimo. Por tanto, señoras y señores, tienen ustedes que empezar a salir a la calle, sobre todo
cuando las vacunas empiecen a permitir una mayor movilidad. A Dios gracias, hoy la Agencia Federal Norteamericana, la FDA, ha dado la luz verde a lo de Pfizer, con lo cual habrá millones de personas dentro de un mes que estarán vacunadas. Pero lo que quería decir, y termino, y ya no hablo más, hombre, el otro día el que no estuvo en esta manifestación fue el señor Casado, que ha demostrado que no está con el pueblo español, sino con el gobierno. Lo de Casado es de vergüenza. Eres un cobardón y un corazón de albondiguilla. No hay derecho a que actúes de esta manera y te autodenomines líder de la oposición, que lo vas a dejar de ser a partir del 14 de febrero, cuando Vox te moje la oreja de verdad en Cataluña. Parece que hemos podido restablecer la comunicación con nuestro comentarista habitual, Lucio Muñoz. Don Lucio, muy buenas noches. ¿Nos escucha ahora? ¿Hola? ¿Lucio? No, parece ser. Bueno, pues nada. Don Raad, ¿qué nos dice usted? Pues a mí me da vergüenza de este gobierno social, comunista, marxista, porque yo no sé, es un gobierno que ha jurado acatar la Constitución española y se avergüenza de la Constitución española, no aplica la Constitución española. Un gobierno ha prometido la bandera española y no respeta la bandera española. Un gobierno que ha estado frente del rey prometiendo la lealtad al rey y tampoco respete el reino de España. Yo no sé este gobierno a quién gobierna. Bueno, alguien a lo mejor que me está escuchando dice, vaya con este iraquí o el que mal habla español. Seguramente que alguien piensa así. Bueno, yo soy de origen iraquí, pero tengo una nación española. Y cuando fui a jurar la bandera española en la Constitución española, juré la Constitución, acatar la Constitución española y a respetar la bandera española. No juré a ningún partido político ni a ningún presidente de un país. La Constitución española y la bandera. Y yo creo que todos los españoles que han hecho la mili, que han hecho alguna cosa, han jurado la bandera y la Constitución. Por eso la manifestación hizo, aunque la ha convocado Vox, todos estamos invitados a salir a esta manifestación, porque esta manifestación es una manifestación para acatar la Constitución española, para respetar la Constitución española y la bandera española, no a ningún partido político, aunque no eres de Vox, tú puedes salir, como has hablado de Casado, del PP, de cualquier persona patriota que ama este país y ama la Constitución española. César. Yo creo que de la misma manera que la izquierda se ha erigido o pretende jugar el papel de repartir carnés de demócrata, yo creo que, bueno, las personas que sienten más proximidad a Vox, no sé si es que a veces se creen en la atalaya de repartir carnés de españolidad o de defensa de la Constitución o de defensa de ser de derechas incluso, y todo lo que no sea hacer las cosas como lo hacen en Vox ya no es ser patriota español, ya no es ser de derechas y ya no es defender la Constitución. Yo creo que Pablo Casado ha hecho una defensa de la Constitución clara, taxativa, sin ninguna duda. Lo que pasa, eso sí, es que Pablo Casado defiende la Constitución en la forma y modo en que él cree más razonable hacerlo, o en cualquier caso puede ser de forma diferente a como lo puede hacer Santiago Abascal. Y de la misma manera que el Partido Popular no aspira a patronear a Vox ni a decirle a Vox cómo tiene que defender los principios en los que Vox crea, y de la misma manera que el Partido Popular no reparte carnés de españolidad a Vox por defender la Constitución de una forma u otra, pues yo creo que sería más que justo pedir o esperar que Vox no reparta o no se erija en árbitro de lo que es ser un buen español o lo que es ser un mal español. Hoy en día es presidenta de la Comunidad de Madrid, además de porque los madrileños así lo han votado, porque Pablo Casado la designó como candidata a Isabel Díaz Ayuso. Isabel Díaz Ayuso no deja pasar un solo día sin defender la Constitución, sin defender la unidad de España, sin defender a su majestad el rey Felipe VI, incluso a don Juan Carlos. Esta misma semana en el Pleno de la Asamblea de Madrid hemos visto la excelente defensa que ha hecho la presidenta de la Comunidad de Madrid del rey emérito.
Por tanto, una persona designada por Pablo Casado, como es Isabel Díaz Ayuso, también va en esa línea. Entonces, yo cuando entramos en esta mandanga de acusar a Pablo Casado de no sé qué leches, de ser, en fin, o de estar a favor del gobierno actual, cuando no hace Pablo Casado más que hacer unas críticas rotundas, documentadas, fundamentadas y argumentadas de por qué este gobierno es lo peor que hemos tenido en los últimos años de transición, desde la transición, quiero decir, en la gestión de la pandemia, en lo económico, en lo sanitario, etcétera, etcétera, está más que clara la postura de Pablo Casado. Otra cosa es que no haga la oposición con las mismas formas, quizá demasiado bravuconas, que en muchas ocasiones hace Vox, pero eso no es ser ni derechita cobarde ni historias, eso es simplemente defender las cosas con más sentido común, con más cabeza y con más templanza, y la templanza y los buenos modales no están reñidos con la tibieza ni con la falta de principios. Por tanto, esa crítica que siempre se hace, yo discrepo absoluta y rotundamente de ella. Bueno, vamos a ver, por alusiones, y lo voy a hacer, usted es Vox. Muy tranquilo. Mira, alusiones porque usted es Vox. Este señor Casado, nos ha insultado a 4 millones de españoles. ¿Cuándo? A 4 millones de españoles. Hombre, vamos a ver, no me niegues. ¿En qué ha perdona, insultado? ¿Ha llamado imbéciles a los de Vox o cómo es esto? Le he dicho a nuestro presentador que voy a ser muy suave, pero no me digas que lo negro es blanco. Ha hecho el mayor insulto, la mayor descalificación que ha tenido lugar en toda la transición, llena de odio hacia 4 millones de patriotas españoles. Eso es lo que ha hecho. Pero perdona, y te digo otra cosa, sacas a la presidenta de la Comunidad de Madrid. Les voy a contar una cosa, señores, porque dice que la ha puesto tal. Bien, la presidenta de la Comunidad de Madrid tiene como enemigos, por supuesto, al señor Sánchez, y a todos los socialcomunistas y a toda la chusma etarra y golpista. Y a la señora Monasterio unos días seguidos también, que también hay que recordarlo. Te puedes callar y me dejas hablar, te puedes callar y me dejas hablar, pero los mayores enemigos los tiene en Génova 13, ¡Hala! En Génova 13. Miren ustedes, les voy a contar una cosa para que vean ustedes lo que quiere Casado a esta señora que ha demostrado ser una excelente gestora. Bien, hace mes y pico, no muchos meses, hay una situación dramática en la Comunidad de Madrid porque viven pendientes de un hilo, viven pendientes de que los traidores de Ciudadanos se pasen al PSOE y le quiten la Comunidad de Madrid a el Partido Popular. Bien, la presidenta Isabel Díaz Ayuso, que es plenamente consciente de que su presidencia pende de un hilo, le ha pedido en reiteradas ocasiones al señor Casado que convoque elecciones, porque ella sabe que las va a ganar de calle, y ahora más que nunca, Bien, pues este cobarde le ha dicho que no, pero además la ha amenazado y le ha dicho, mira, porque claro, el convocar elecciones no depende de Casado, depende de ella, que es la presidenta. Lo que pasa es que es una persona leal, una persona agradecida, mal hecho, Isabel, porque no se lo merece. Le ha dicho, textualmente, le ha dicho, mira, Isabel, como se te ocurra convocar elecciones sin consultar conmigo, tú no vas a ir de número 1, ni siquiera vas a ir en las listas del PP, y va a ir de número 1 el alcalde de Madrid. Así que tú verás lo que haces, porque si convocas elecciones dejas de ser automáticamente la presidenta de la Comunidad de Madrid. Este miserable, este canalla, este corazón de albondiguilla. Bueno, es lo que don le ha Roberto, dicho. veo Así que efectivamente no me hables... iba usted a ser suave, veo que sus argumentos consisten en el insulto, con lo cual ha tenido usted tiempo suficiente para expresarse. Muchas gracias. Ahora sí parece que hemos recuperado, al menos lo vamos a intentar, la comunicación con nuestro comentarista habitual. Don Lucio Muñoz, ¿está usted ahí? ¿Nos oye?
Buenas tardes, Javier. Hombre, buenas noches. Ahora sí. Bueno, no le voy a dedicar mucho tiempo, puesto que estamos ya en nuestros últimos minutos, pero simplemente me gustaría saber, ¿está usted de acuerdo con las palabras de Santiago Abascal cuando ha dicho que este gobierno socialcomunista es una de las principales amenazas que tenemos contra nuestra Constitución? Por supuesto. El señor Abascal también ha hecho referencia a un artículo, en concreto al número 2 de la Constitución española, que reconoce la indisoluble unidad de España. Y estoy de acuerdo por un motivo muy sencillo. La investidura de Pedro Sánchez ya constituyó por sí misma un ataque directo a la Constitución y en concreto a este artículo número 2. ¿Y por qué? Pues porque los socios de Sánchez, tanto los asesinos de Bildu, que es la marca política de ETA, como los independentistas catalanes y los comunistas de Podemos, tienen un mismo objetivo: destruir España y sustituir a nuestro país por varias repúblicas comunistas. Por tanto, por supuesto que tiene razón el señor Abascal. ¿Y qué es lo que pueden, ante esta situación, hacer los ciudadanos más allá de manifestarse en las calles? Bueno, yo creo que los ciudadanos en general no hacen nada, porque la sociedad civil en España, pues digamos que es muy deficitaria. Pero sí me gustaría, ya que saca usted este tema, Javier, hacer alusión a otro artículo de la Constitución española, que es el número 8. El número 8 reza de la siguiente manera: las Fuerzas Armadas, constituidas por el Ejército de Tierra, la Armada y el Ejército del Aire, tienen como misión garantizar la soberanía e independencia de España, defender la integridad territorial y el ordenamiento constitucional. La Constitución está en peligro. Por tanto, yo creo que las Fuerzas Armadas también, en colación con lo que hablamos en la semana pasada, Javier, pero yo creo que las Fuerzas Armadas deberían, no en un chat, sino deberían plantear pues alguna solución en el caso que ya no solo la Constitución española esté en peligro, sino que la integridad territorial y la soberanía pues se ven amenazadas, como yo personalmente creo que se están viendo amenazadas. Bueno, don Lucio, no vamos a tener mucho más tiempo, puesto que se nos termina el programa, pero de todos modos, muchas gracias finalmente por haber conseguido conectar con nosotros. Gracias por habernos acompañado en Los Intocables. Buenas noches, Javier, muchísimas gracias. Hemos tenido problemas de comunicación, desconozco por qué, pero finalmente pues ha sido un placer estar en tu programa, como siempre te digo. Un abrazo y feliz fin de semana, Javier. Muchas gracias, muy buenas noches. Últimos apuntes, Rat. Yo creo que contestando tu pregunta, ¿qué hay que hacer? Los ciudadanos no pueden hacer nada, lo que tienen que hacer son los políticos. Y los políticos, sobre todo los partidos liberales, hablando de derecha e izquierda, de la derecha, pues lo que tienen que hacer es unirse una puñetera vez y enfrentar a este gobierno traidor. Pero ¿cómo, Real? Vamos a ver, aquí no va a haber elecciones hasta dentro de 3 años. Sí, pero unirse con la política, hacer política juntos y moverse, pero es que a mí me parece que la derecha misma está enfrentada y parece que entre ellos están encontrando el enemigo verdadero de los liberales y de España y de la patria son el social comunista. No es ni el PP ni Vox. PP, Vox, Ciudadanos, que si son liberales y son patriotas, pues lo que tienen que hacer es organizarse y hacer una política juntos. Eso es lo que tienen que hacer. Yo coincido contigo. A mí personalmente, yo no veo en Vox ningún enemigo. Lo tengo clarísimo. Hay muchas cosas con las que yo personalmente puedo discrepar de Vox, con otras muchas estoy de acuerdo, pero yo entiendo que Vox tiene perfectísimo derecho, como no puede ser de otra manera, a hacer la estrategia de oposición al gobierno de Sánchez y de Iglesias que estime oportuno, a usar los argumentos que estime oportuno y punto, y ya se verá o se analizará si esos argumentos están más o menos justificados, si son más o menos acertados. Y el Partido Popular exactamente lo mismo. El Partido Popular tiene otra forma de hacer las cosas, pero eso no significa que no sea igualmente contrario a todo lo que hace el gobierno de Pedro Sánchez desde que Sánchez se levanta hasta que Sánchez se acuesta, si es que por fin consigue dormir con Pablo Iglesias en el gobierno, por cierto. Simplemente es que el Partido Popular hace las cosas como cree y a su manera. Mire usted, don César, que cada partido haga lo que considere oportuno, que cada votante escogerá la opción que más le satisfaga. Exacto. Y se ajuste a sus necesidades. Señores, se nos terminó el tiempo. Don Roberto Centeno, muchas gracias por habernos acompañado. Gracias a ti y a la audiencia.
Claro que sí. Gracias, Reat Salaman, por haber estado Muchas con nosotros. gracias a ti, un placer estar aquí siempre. Muchas gracias, César Sinde, por habernos acompañado. Gracias a ti, Javier. Gracias también a todos ustedes un día más por estar con nosotros. Esperamos que todo lo que les hemos contado les haya resultado de interés. Disfruten ustedes del fin de semana, pero lleven cuidadín. Ya saben que el coronavirus sigue ahí fuera. Mantengan las distancias de seguridad, la higiene en las manos, eviten aglomeraciones, utilicen la mascarilla y planifiquen una Navidad sensata. Será solo una Navidad, que luego queda mucha vida por delante que vivir, que disfrutar todos juntos y en familia. Pasen un buen fin de semana, que nosotros les esperamos nuevamente el lunes aquí en Los Intocables. España no va a tener, como mucho, más allá de algún caso diagnosticado. ¿Qué le diría usted a una mujer que está dudando en ir o no a la manifestación del 8 de marzo? ¿Qué le diría? Que le va la vida, que le va su vida. Y el motivo es el miedo. No hay una razón médico-sanitaria. Y que no hay ninguna razón de salud pública que aconseje tomar ninguna medida o que impida la celebración de eventos de este tipo. Denunciábamos que los medios estábamos siendo demasiado alarmistas con el coronavirus. ¡Vamos a morir todos! ¡Estefanía! ¡Estefanía! Gritad Estefanía. No hay nada de qué preocuparse, estamos muy tranquilos, ¿vale? El gobierno estaba perfectamente al corriente de los datos que tiene ahora desde el pasado día 4, pero no quiso tomar medidas justamente para no deslucir esa manifestación. Para que no se vuelva a repetir, colabora con nosotros y lucharemos por ti.